La iglesia quedó en silencio mientras los tacones de Rebecca resonaban contra el suelo de mármol. Su vestido negro de diseñador en marcado contraste con los lirios blancos que rodeaban los ataúdes de nuestros padres. Mi hermana siempre había sabido cómo captar la atención, pero hoy era diferente. Hoy no estaba dando un espectáculo, estaba tendiendo una trampa. Antes de concluir este servicio, anunció, su voz resonando en la capilla. Hay algo que todos deben saber sobre la participación de mi querido hermano Michael en el trágico accidente de nuestros padres. Me senté en la primera banca, con las manos fuertemente entrelazadas sobre mi regazo, pensando en el sobremanila escondido en mi maletín. La voz de mi padre resonó en mi cabeza. A veces, dijo, la mejor defensa es saber cuándo guardar silencio y dejar que tus enemigos hablen hasta acorralarse a sí mismos. Papá siempre tenía razón en eso, en muchas cosas, en realidad, incluyendo, como resultó ser, sus sospechas sobre Rebecca. Mi nombre es Michael Winters, y hasta hace 3 días, era el hermano solidario que siempre había vivido a la sombra de su brillante hermana. Rebecca era la estrella, graduada de Harvard Lab, socia en un prestigioso despacho, con un matrimonio perfecto con un senador estatal. Yo era el confiable, el que se quedó en casa para ayudar a papá con su firma legal y cuidar de mamá cuando su salud comenzó a deteriorarse. Pero todo cambió la noche en que nuestros padres murieron. Estaba en su casa cuando llegó la policía, 2 oficiales, rostros serios, trayendo noticias de un accidente automovilístico en Mountain View Road, fallo en los frenos, dijeron. El auto atravesó una baranda de seguridad y cayó al barranco. No hubo sobrevivientes. Rebecca llegó 1 hora después, ya en control de todo, se encargó de los arreglos, habló con la policía, llamó a los familiares. Yo me quedé en el estudio de papá, entumecido, rodeado por el familiar aroma a cuero y libros antiguos. Fue entonces cuando noté algo extraño en su escritorio. Un pequeño espacio en el panel de madera detrás, apenas visible a menos que estuviera sentado en el ángulo exacto. Papá había estado actuando raro las últimas semanas, trabajando hasta tarde, llenando la trituradora de papel, teniendo conversaciones en voz baja por teléfono. El panel se deslizó fácilmente, revelando un compartimento oculto. Dentro había un grueso sobremanila con mi nombre y una nota escrita a mano. Michael, si algo nos pasa a tu madre y a mí, abre esto de inmediato. No le digas a nadie. No confíes en nadie, ni siquiera en tu hermana. Miré la nota. La letra fuerte de mi padre de repente parecía ominosa. En todos nuestros años trabajando juntos, nunca había mencionado ese compartimento ni insinuado que tenía secretos por esconder. El sobre contenía decenas de documentos, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, fotografías y una carta fechada apenas 1 semana atrás. Mis manos temblaban mientras la leía. Asterisco, hijo, si estás leyendo esto, probablemente mis peores temores se hicieron realidad. Descubrí algo terrible sobre Rebecca. Ha estado desviando dinero de la firma por años, usando cuentas de clientes para financiar la campaña de su esposo. Las cantidades son enormes, millones de dólares desaparecidos. Tu madre y yo la confrontamos la semana pasada. Se rió, dijo que estábamos confundidos, que lo explicaría todo, pero tengo pruebas, están aquí. Planeaba ir a la junta de ética el próximo mes. Ten cuidado, Michael. Rebecca siempre ha sido despiadada cuando se siente acorralada. Si algo nos pasa, no dejes que sepa que tienes esta información. Construye tu caso en silencio. La verdad saldrá a la luz cuando menos lo espere. Con amor. Papá, asterisco. Apenas tuve tiempo de procesarlo cuando escuché la voz de Rebecca en el pasillo. Rápidamente volví a colocar el panel, metiendo el sobre en mi maletín justo cuando ella entró al estudio. Ahí estás, dijo, perfectamente compuesta a pesar de la situación. Necesitamos hablar del testamento, y de la firma, por supuesto. No hay manera de que la manejes solo. Asentí, interpretando el papel que ella esperaba, el hermano obediente, siempre a su sombra, lo que tú creas mejor. Sonrió, con esa misma confianza que había visto toda mi vida. Todo estará bien, Michael, yo me encargaré de todo. La vi salir, pensando en los frenos del auto de nuestros padres, en el comportamiento sospechoso de papá, en los millones desaparecidos de las cuentas de los clientes, en lo conveniente que sería para Rebecca si yo terminara siendo culpado por todo. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de arreglos funerarios y condolencias de visitantes. Mantendría el sobre cerca, hice copias de todo y las guardé en lugares seguros. Sabía que Rebecca estaba planeando algo, solo que no sabía qué. Hasta ahora, de pie en esta iglesia, viendo a mi hermana prepararse para destruirme frente a todos los que conocíamos. Tengo pruebas, continuó Rebecca, sacando una carpeta, de que Michael manipuló el auto de nuestros padres.
registros bancarios que muestran que tenía problemas financieros, correos electrónicos amenazando a papá por el control de la firma, incluso un testigo que lo vio cerca del auto el día del accidente. La congregación jadeó. Mi tío Henry negó con la cabeza, decepcionado. El esposo de Rebecca, el senador James Phillips, colocó una mano reconfortante en su hombro, interpretando su papel a la perfección. La policía viene en camino, anunció Rebecca, con lágrimas brillando en sus ojos. Lo siento mucho, todos. Quería esperar hasta después del servicio, pero mi conciencia no me lo permitió. No cuando nuestros padres merecen justicia. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí. Rebecca sonrió apenas un poco más. Creía que me tenía acorralado, como cuando éramos niños y manipulaba las situaciones a su favor. Vaya, qué coincidencia, dije en voz baja, alcanzando mi maletín. ¿Deberíamos hablar de la verdadera razón por la que papá planeaba ir a la Junta de Ética el próximo mes? La sonrisa se congeló en su rostro. Rebecca recuperó su compostura de inmediato. No sé de qué hablas, Michael. Solo intentas desviar la atención de tu propia culpa. Abrí mi maletín con calma, sintiendo el peso de las pruebas de papá en mis manos. Hace 3 semanas, papá descubrió que faltaban millones de dólares en las cuentas de clientes. Dinero que, de alguna manera, terminó en la campaña de tu esposo, ¿verdad, James? El senador Phillips se removió incómodo, apartando su mano del hombro de Rebecca. La iglesia quedó en completo silencio. Eso es ridículo, espetó Rebecca, pero su voz ya no sonaba tan segura. Lo es. Saqué el primer documento, un estado de cuenta bancario que mostraba transferencias de cuentas de clientes a una empresa fantasma. Papá llevaba registros meticulosos. Rebecca, quizás confiaba en ti, pero no era ciego. El color desapareció de su rostro al reconocer las anotaciones de papá en los márgenes. ¿De dónde sacaste eso? Del mismo lugar donde obtuve esto. Levanté más papeles. Correos entre tú y James discutiendo cómo ocultar las transferencias. Fotos tuyas entrando al banco donde creaste las cuentas falsas. Papá documentó todo. Rebecca perdió la compostura. Estás mintiendo. Papá nunca te enfrentó la semana pasada. Continué, mi voz llenando la iglesia. Te dijo que iría a la Junta de Ética. Debió haber sido aterrador. Saber que tu vida perfecta estaba a punto de derrumbarse. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. La detective Sara Martínez entró, flanqueada por 2 oficiales, pero no se dirigieron hacia mí. Rebecca Winters Phillips, anunció Martínez. Tenemos preguntas sobre unos retiros de dinero hechos en tus cuentas el día antes del accidente de tus padres. Los ojos de Rebecca se movieron hacia la puerta lateral. James ya se estaba alejando lentamente de ella. No lo hagas, dije en voz baja. Hay oficiales en cada salida. Se acabó, Rebecca. Se lanzó hacia la carpeta en mis manos, pero retrocedí con facilidad. Años de estar alerta ante sus maquinaciones me habían enseñado a mantenerme siempre fuera de su alcance. No entiendes, Siseo, todo lo que hice, lo hice por nosotros, por el nombre de la familia. James será gobernador algún día, todos podríamos haber salido beneficiados. Tú mataste a nuestros padres, dije, sintiendo como mi voz finalmente se quebraba, a tu propia familia. Iban a arruinarlo todo, gritó, perdiendo por completo la compostura. Papá no quería escuchar razones, iba a destruir todo lo que habíamos construido. No tuve opción. La iglesia estalló en murmullos de sorpresa. El detective Martínez dio un paso adelante, con las esposas listas. Señora Phillips, ¿tiene derecho a guardar silencio? Observé cómo se llevaban a mi hermana, su imagen perfecta desmoronándose con cada paso. James desapareció en medio del caos, seguramente ya llamando a sus abogados para distanciarse del escándalo. El tío Henry se acercó a mí, con el rostro pálido. Michael, lo siento mucho, todos pensamos, cuando ella dijo. Lo sé, respondí, guardando los documentos en mi maletín. Ese siempre fue su talento, hacer que la gente creyera cualquier cosa que ella quisiera que creyeran. Mientras la iglesia se vaciaba lentamente, me quedé de pie entre los ataúdes de nuestros padres, pensando en la última carta de papá. Sabía que algo así podía suceder. Sabía que Rebecca intentaría culparme. Incluso en la muerte, encontró una forma de protegerme una última vez. El detective Martínez regresó después de procesar el arresto de Rebecca. Está hablando, dijo. Quiere hacer un trato implicando a su esposo en el desfalco, pero todavía necesitamos tu declaración sobre las pruebas. Asentí y la seguí fuera de la iglesia. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el cementerio donde pronto enterrarían a mis padres. Los frenos fueron cortados por un profesional, continuó Martínez. Encontramos pagos a un mecánico con antecedentes. Entre eso y su confesión, está viendo cadena perpetua.
la investigación reveló toda la magnitud de los crímenes de Rebecca. El desfalco comenzó de forma pequeña, unos miles aquí y allá para apoyar las ambiciones políticas de James, pero creció hasta sumar millones a medida que aumentaban las necesidades de su campaña. Papá había notado discrepancias en las cuentas durante una auditoría de rutina, siempre meticuloso. Pasó semanas reuniendo pruebas antes de confrontar a Rebecca. Ese enfrentamiento selló su destino. Una semana después del funeral, me senté en su estudio, rodeado de archivos y recuerdos. Los clientes de la firma estaban comprensiblemente conmocionados, pero la mayoría permaneció leal al enterarse de cómo papá intentó proteger su dinero. Su reputación de integridad, al parecer, lo sobrevivió. Encontramos al mecánico, dijo Martínez en una de nuestras reuniones. Nos dio todos los detalles. Rebecca le pagó 50,000 pesos para sabotear los frenos. Hizo que pareciera desgaste normal. ¿Y James?, pregunté. Está huyendo. Renunció al Senado, diciendo que no sabía nada de esto, pero el rastro financiero sugiere lo contrario. Estamos armando un caso. El juicio de Rebecca fue rápido y devastador. Las pruebas eran abrumadoras, no solo del desfalco y el asesinato, sino de años de crímenes menores y manipulaciones. Exempleados dieron testimonio sobre amenazas y chantajes. Compañeros de universidad revelaron cómo había hecho trampa para graduarse de Harvard. Su vida perfecta se deshilachó hilo por hilo frente al jurado. Testifiqué sobre cómo encontré las pruebas de papá, sobre años de verla manipular a todos a su alrededor. Ella se sentó en la mesa de la defensa, aún elegante en su atuendo de diseñador, pero sus ojos habían perdido el brillo de la confianza. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, anunció el juez al dictar sentencia, por 2 cargos de asesinato en primer grado, desfalco y conspiración. James huyó del país antes de ser arrestado, aparentemente escondiéndose en algún lugar de Sudamérica con lo que quedaba del dinero robado. Su carrera política terminó, su reputación destruida. Reconstruí la firma poco a poco, enfocándome en recuperar la confianza de los clientes y en mantener el legado de papá. Algunos días fueron más difíciles que otros, pasar frente a su oficina vacía, ver las viejas fotos de Rebecca en la pared, recordar las cenas familiares que ahora parecían elaboradas actuaciones. Mamá y papá fueron enterrados juntos en el cementerio con vista a la ciudad. Los visité cada domingo, llevando flores frescas y compartiendo momentos silenciosos con su recuerdo. Un año después del funeral, recibí una carta de Rebecca. Su caligrafía precisa no había cambiado, pero el tono era diferente, desesperado, casi humano. Nunca quise que nada de esto pasara, escribió. Todo se salió de control tan rápido. Una mentira llevó a otra, y luego otra, hasta que no vi otra salida más que seguir adelante. Sé que nunca me perdonarás, pero necesito que entiendas. No terminé de leer. Algunas cosas están más allá de la comprensión o el perdón. Hoy, 5 años después, la firma prospera. La he convertido en algo de lo que papá estaría orgulloso. No más grande ni más prestigiosa, sino más enfocada en ayudar a la gente que en hacer dinero, justo como él siempre quiso. Rebecca sigue escribiendo a veces. Ya no leo las cartas, pero las guardo en una caja en el viejo estudio de papá. Tal vez algún día quiera entender que llevó a mi hermana a destruir nuestra familia, o tal vez algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. La semana pasada, encontré un viejo álbum de fotos entre las cosas de mamá, imágenes de Rebecca y yo de niños, riendo, jugando, viviendo en un mundo donde el asesinato y la traición eran solo palabras en las novelas de crimen que papá solía leer. Pensé en visitar a Rebecca en prisión, tratar de reconciliar esos recuerdos inocentes con el monstruo en el que se convirtió, pero algunos puentes, una vez quemados, solo dejan cenizas. En cambio, me enfoco en honrar la memoria de nuestros padres a través de mi trabajo, las vidas que toco y el legado que protejo. La última carta de papá está enmarcada en mi escritorio, no como un recordatorio de la traición, sino del amor que intentó protegerme incluso después de su muerte. A veces, los clientes preguntan por las fotos familiares que faltan en las paredes de mi oficina. Les digo la verdad, que la familia es más que sangre, que la confianza debe ganarse y que los monstruos más peligrosos suelen llevar el rostro de aquellos que más amamos. Pero también les hablo de la integridad de papá, de las lecciones que me enseñó, de la importancia de defender lo correcto incluso cuando cuesta todo, porque al final, ese fue el verdadero legado que me dejó, no la firma, ni las pruebas, ni siquiera la advertencia, sino el ejemplo de cómo vivir con honor en un mundo donde a menudo es más fácil no hacerlo. Rebecca pasará el resto de su vida en prisión, rodeada de las consecuencias de sus elecciones. Yo pasaré la mía tratando de reconstruir lo que destruyó, caso por caso, cliente por cliente, día a día. Y en algún lugar, espero, mamá y papá puedan ver que su sacrificio no fue en vano, que la verdad y la justicia
por más tardías y dolorosas que sean, todavía importan.